convocó a los costarricenses a volver al espíritu del 48, sin campos de combate sangrientos, pero en campos de trabajo fecundos, sin odios ni rencores, sino con el espíritu de la solidaridad consagrado a la justicia y a la libertad. Este fue el legado que le dejó José Figueres Ferrer al país, un patriota humanista y visionario que encaminó el destino de la nación. Cambió el terreno hostil de la guerra por un ambiente de paz y progreso. A nivel mundial, Costa Rica es reconocida por su cultura pacifista y armonía social. Es la excepción de la lista de 160 estados que emplean sus recursos estatales en el mantenimiento y sustento de sus fuerzas armadas. Sin embargo, dicho panorama no siempre fue así. En relación con el ejército costarricense, había que dividirlo por etapas. Costa Rica ya tenía algunas milicias militares, algunas formaciones de milicias desde el periodo colonial, pero es a partir de 1821, cuando Costa Rica adquiere la independencia, que el ejército comenzó a adquirir una importancia progresiva a lo largo del siglo XIX. En nuestra historia se esconden hechos y escenas de lo que constituyó la era militar costarricense. Ejemplo de ello es el terreno donde hoy se ubica el Museo Nacional, anteriormente conocido como el Cuartel Bellavista. Dicho sitio constituyó una bodega de armas de las tropas ticas. Fue el escenario para impartir instrucción militar sobre el manejo de las armas, la táctica y la disciplina en los combates y la adquisición de los principios morales. En sus adentros podemos revivir algunos de los escenarios frecuentados por los soldados de aquella época. El primer punto son las torres de vigilancia, donde los caudillos se encargaban de estar alerta de la presencia de tropas enemigas. En este sector se encontraba la cocina del cuartel. Aquí los militares recibían un rancho que consistía en arroz, frijoles y macarrones acompañados de café y tapadulce. En esta sala se aprecian los retretes utilizados por los reclutas, donde la curvatura del piso facilitaba la evacuación del agua cargada de desechos. Mientras existió el ejército, se construyeron celdas para disciplinar a los oficiales y además para encarcelar a los presos políticos. Aquí se observan los escritos y dibujos de los prisioneros de la década de los años 30 y 40. La posesión de armas militares fue un capítulo trascendental durante el periodo comprendido entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Nosotros no tenemos capacidad de producción de armas. Costa Rica no tiene yacimientos de hierro, no tiene yacimientos de plomo, entonces Costa Rica las compraba a Inglaterra. En la sede de Pavas del Museo Nacional se resguardan rifles utilizados durante la Guerra Civil de 1948. Gracias a la donación de excombatientes y recolección de dichos objetos bélicos por expertos, el público puede apreciar y conocer estos instrumentos de guerra. Y nosotros acá tenemos lo que son cascos, rifles, bueno, el mismo edificio del Cuartel Bellavista, además de fotografías. Todo esto tiene un valor y un significado porque representa un hecho histórico muy importante, no solo para Costa Rica sino a nivel mundial, como fue la evolución del ejército. Adicionalmente, el centro cuenta con una base de datos especializada sobre el origen, historia y donador de cada elemento. Esta escopeta, marca Mauser, encontrada en los alrededores del puente Virilla, y este casco militar hallado en la finca de la Lucha son algunos de los ejemplos. Por otra parte, la ciudad de Alajuela constituye la cuna del Centro Cultural Histórico Juan Santamaría, antiguo cuartel de armas edificado en el siglo XIX. Sus paredes y salas guardan los recuerdos sobre el gobierno de Juan Rafael Mora, quien comenzó un proceso de reingeniería de las fuerzas militares costarricenses. Quizá el momento más culminante que tuvo el ejército en el siglo XIX fue su participación en la campaña militar de 1856-1857 bajo la administración de Juan Rafael Mora Porras. Ese periodo de año y medio en lo que participamos en la campaña militar fue muy importante porque el ejército recibió mucho insumo militar, muchos recursos, mucha infraestructura, compra de pertrechos militares, incluso el país llegó a adquirir préstamos para invertir directamente en el plano militar. Durante su paso por el poder, se unieron 6.000 nuevos miembros al ejército y se empleó una cuarta parte del presupuesto nacional a la adquisición de armamento militar. Antiguas pistolas de percusión y pedernal, bayonetas elaboradas a base de hierro y cañones con sus grupos de balas utilizados en la batalla de Rivas y la Guerra Civil de 1948 son parte de las piezas bélicas que resguarda este centro alajuelense.
Sin embargo, gracias al esfuerzo, convicción y coraje de un hombre, el régimen militar quedó atrás y un nuevo periodo floreció. El 10 de marzo de 1948, José Figueres Ferrer encabezó el Ejército de Liberación Nacional. Inició una lucha armada para defender el sufragio popular y procurar un cambio en el modelo político de Costa Rica. En ese momento, el estilo de política que se estaba llevando a cabo era muy personalista, muy caudillista. La gente votaba por el presidente y por su caudillo, ¿verdad? Era una Costa Rica muy patriarcal. Y se venía dando de que el que estaba en el poder quería perpetuarse de cualquier manera, por las buenas o por las malas. Para las elecciones de 1948, entre el doctor Rafael Calderón Guardia y Otilio Late Blanco, resultó ganador este último, pero no fue reconocido bajo la excusa de un supuesto fraude electoral. Como consecuencia, el Ejército de Liberación Nacional se alzó contra el gobierno y el 24 de abril del mismo año obtuvo la victoria en la contienda armada. Este hecho propició la llegada de José Figueres Ferrer a la silla presidencial, quien encabezó la Junta Fundadora de la Segunda República. El jerarca acordó devolverle el poder a Ulate luego de concluir su gobierno. Dicha junta gobernó durante 18 meses y dictó reformas políticas, económicas y legales que transformaron el Estado y la sociedad costarricense. Compañeros, esta es la última reunión oficial de la Junta Fundadora de la Segunda República. Quiero recordarles una frase que se pronunció aquí en la primera de nuestras reuniones. Dijimos entonces: dediquémonos a trabajar y no a hacer política. Aunque de momento esta actitud nos debilite, el tiempo tendrá que darnos la razón. Varias veces, durante el curso de nuestro gobierno, hemos sentido que nuestras actuaciones apolíticas nos debilitaban, en efecto. Mas podemos estar seguros de que la segunda parte de nuestro pronóstico se está cumpliendo también. El tiempo nos está dando la razón. Una de las más importantes fue la abolición del ejército como institución permanente el 1 de diciembre de 1948. La abolición del ejército en Costa Rica obedeció a un proceso previo en la que la institución militar había venido debilitándose de tal forma que Figueres, cuando abolió el ejército, lo que hizo fue acabar con un cascarón, acabar con una institución que ya no tenía la representación que tenía en el siglo XIX, que ya no tenía la importancia que había tenido en el siglo XIX, y que esas condiciones en las que el ejército se había debilitado totalmente en hombres, en armamentos y demás, ya no era la institución fortalecida, vigorosa, cuestionadora, reguladora del orden político que había tenido el siglo XIX. Este glorioso día, Figueres Ferrer dio unos mazazos al muro del cuartel Bellavista para simbolizar la disolución de las Fuerzas Armadas en Costa Rica. Bueno, este edificio en el que actualmente estamos, el cuartel Bellavista, tiene esta pared que es bastante importante, fundamental. Es el lugar donde existe la fotografía histórica donde se muestra a José Figueres Ferrer dándole un mazazo, en el que de manera simbólica está dando a entender que da por disuelto el ejército de Costa Rica. Más adelante, don Pepe propuso una asamblea constituyente, la cual debía ser incluida en la nueva constitución política, promulgada en 1948. La eliminación del orden militar se rectificó, por lo que la función de velar por el orden y la seguridad pública fue delegada a las fuerzas policiales. La visionaria y valiente decisión de este líder transformó el gasto armamentista en inversión social. Gracias a ello, actualmente se posee una tasa de alfabetización del 95% de la población. Existe una amplia cobertura en salud preventiva, curativa y atención especializada para niños, mujeres y adultos mayores. Se logró una cobertura nacional en los servicios de telecomunicación, agua potable, electricidad y seguridad social. Adicionalmente, constituimos el Estado con mayor estabilidad política de América Latina. Hoy en día, el Cantón de San Ramón es el albergue del Centro Cultural José Figueres Ferrer, un centro dedicado a brindarle homenaje a este ilustre costarricense, benemérito de la patria. José Figueres Ferrer nos convirtió en el primer país del mundo sin ejército y consolidó a Costa Rica como una sociedad civilizada y democrática, referencia para otras naciones. Entonces, ¿qué significa para nuestra generación?
Básicamente que hay una forma pacífica de convivir, que hay una forma diferente de resolver problemas, que hay una forma diferente de criar a nuestros hijos y que no es la vía militar, porque no hay respuesta. Nunca, para nadie, la vía militar ha sido respuesta para ningún problema. Más bien es parte del problema. Al recordar su herencia de paz y progreso, las ideas y pensamientos de Don Pepe permanecerán en el corazón de los costarricenses de buena fe. Él impulsó a los niños, jóvenes y adultos mayores de nuestra patria a forjar un espíritu de lucha y trabajo, para así contribuir en la construcción de un país en el que la justicia y el diálogo sean siempre nuestro modo de vida.